Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir a la conferencia inaugural del seminario Hegel UCM, edición 2023-2024. Como sabéis, este curso vamos a leer la filosofía del derecho de Hegel. Esto es una iniciativa que en realidad ocurrió a petición de un grupo de estudiantes, entre ellos Carlos y Guillermo, que están ayudándonos con la organización del curso pasado. Y la idea era tener un espacio para poder leer a Hegel con un poco de calma, cosa que no siempre ocurre en las asignaturas. El curso pasado sabéis que leímos la fenomenología del espíritu, la verdad que fue bastante exitoso. La sesión inaugural con José María Ripalda reventó, todas las expectativas, éramos ahí 100 y pico, casi 200 personas que se quedaron fuera, fue algo bastante legendario. Y trajimos a profesores, profesoras, expertos en Hegel como Félix Duque, José María Ripalda, Manuel Jiménez Redondo, y la verdad que fue algo bastante especial, ¿no? Y lo que queremos ayudar a constituir, sin prisa pero sin pausa y con buena letra, es un pequeño espacio en la Complutense, en Filosofía de la Complutense, para ser una especie de núcleo también de referencia en los estudios hegelianos. Este curso queremos consolidarnos, además hemos podido recibir un proyecto de innovación docente que se llama así, que concede la UCM para iniciativas de especial interés que complementan la docencia oficial. Entonces, en este caso queremos proponer un seminario de lectura de la filosofía del derecho de Hegel, en un espacio con más calma, leyendo a nuestro ritmo. Ahora Guillermo nos contará un poco de la metodología, y también que sea un espacio de encuentro más horizontal, pues entre profesores, investigadores, estudiantes, que muchas veces con el frenesí del día a día tampoco tenemos ocasiones a veces de intercambiar como debería, ¿no? Además, también estamos poniendo bastante interés en generar contenido online, un repositorio de materiales que pueda quedarse. Hemos echado a andar ya el canal de YouTube. Si no lo habéis hecho todavía, os agradecemos que nos sigáis. También estamos en Twitter, en Instagram. Y de esta manera tenéis ahí, por ejemplo, en el canal de YouTube ya todas las conferencias de la lectura de la fenomenología del espíritu del año pasado, y queremos generar algún tipo de contenido que sea de consulta para el futuro. Este curso, como he dicho, vamos a leer las líneas fundamentales de la filosofía del derecho de Hegel, en la edición de Jiménez Redondo, que acaba de aparecer recientemente en Editorial Apeiron, ese volumen rojo que tenéis ahí. Y este es un texto, que para empezar inquietó mucho al joven Marx, ¿no? Y Marx, en ese texto del 43, donde comentaba parágrafo por parágrafo algunas partes de la filosofía del derecho de Hegel, este joven Marx se preguntaba si más bien Hegel, en lugar de atender a la lógica de la cosa, estaría más bien atendiendo a la cosa de la lógica, ¿no? Y cómo era eso de que uno tenía que estudiar la lógica para comprender el Estado y el derecho, ¿no? Hegel, por su parte, en la parte correspondiente a la filosofía del espíritu objetivo en la enciclopedia, termina diciendo que lo que la filosofía llega a saber, ¿no? Cuando ha atravesado el camino del espíritu objetivo, lo que se llega a saber, dice Hegel en la enciclopedia, es que la libertad se cierne sobre los asuntos humanos y el curso de los asuntos humanos como el espíritu sobre las aguas, ¿no? Es la libertad lo que planea, y no solo planea, sino que conduce su curso. Entonces, no sabemos muy bien si es un libro sobre lógica, si es un libro sobre libertad, como decía Antonio en su tuit, si es un libro sobre la calle a la que le falta teoría, o la teoría a la que le falta calle, o las dos cosas, y eso vamos a descubrirlo hoy. Muchas gracias también a Antonio Sánchez por acudir hoy, y doy la palabra a Guillermo, que nos cuenta también alguna cosa. Pues nada, muchas gracias, Clara, y también gracias a todos los que habéis venido a esta presentación del seminario. Yo no puedo decir cosas tan interesantes y evaluaciones tan generales sobre las líneas fundamentales de la filosofía del derecho, que es la lectura que vamos a hacer este año. Entonces yo voy a ir un poco a lo metodológico, antes de presentar a Antonio y que ya lo escuchemos, que es lo que hemos venido a hacer, ¿no? Recalcar que sí que vamos a utilizar esta edición, la traducción de Manuel Jiménez Redondo. Sé que, tal vez algunos de vosotros tengáis las de Joaquín Avellán. Si la tenéis, pues ya está, no pasa nada. Pero voy a explicar un poco, es la que vamos a seguir, y voy a explicar eso, pues, cómo vamos a funcionar, porque va a ser algo distinto del año pasado. El año pasado hicimos una tarea pantagruélica, que fue meternos entre pecho y espalda la fenomenología del espíritu, pues de cabo a rabo, ¿no? Pues más o menos, ¿no? Como pudimos, sabiendo siempre que una primera lectura de Hegel pues es prácticamente lo mismo que nada, ¿no?
y más para nosotros, ¿no? Como estudiantes. Entonces este año vamos a hacer un planteamiento distinto, vamos a hacer un seminario puramente, vamos a dedicarnos a hacer una lectura, por así decirlo, microfísica de toda la obra. Vamos a empezar pues, por la primera sesión, que será el 14 de noviembre, ¿no? Claro. Y luego, pues allí en una frecuencia pues, bisemanal, pues vamos a ir leyendo línea por línea la filosofía del derecho. Esto, bueno, pues es café para los muy cafeteros, como podéis ir pensando ya, ¿no? No vamos a hacer ese ciclo de conferencias, de conciertos, de traer a los grandes especialistas, ¿no? Sino que vamos a estar un poco echando un pulso nosotros mismos con el texto, pues a veces acompañados, si tenemos la suerte de que algunos profesores pues puedan venir a discutir con nosotros y a leer, y otras veces pues nos tocará hacerlo solos, ¿no? Entonces este es el planteamiento general, y para ello pues vamos a instituir, por así decir, una figura que articule un poco todo lo que van a ser las sesiones, que va a ser el moderador, ¿no? Una persona que va a ir pues leyendo en voz alta lo que toque por donde nos hayamos quedado en la sesión anterior, porque no hay un plan tampoco muy definido, nuestro objetivo no va a ser terminarla, ¿no? Sino también pues ver hasta dónde vamos llegando, también con los intereses que los participantes del seminario pues vayan aportando a la lectura, ¿no? Y ese moderador, pues como digo, va a tener que ir leyendo y ir pues otorgando la palabra, puede hacer va a tener que hacer un resumen de tal vez lo que ya llevamos leído, ¿no? Y también pues un resumen de lo que, o un esquema en unos 15 minutos aproximadamente de lo que pues leeremos o esperamos leer ese día, ¿no? En función de cómo se dé la cosa. Ese moderador pues irá rotando, y también os animamos a que si decidís participar en el seminario pues os propongáis para ser moderadores, ¿no? Porque esto es de lo que se trata, de crear una comunidad de lectura, o según como quiera verse, pues una aquelarre de lectura de la filosofía del derecho. Esto es nuestra idea. No sé si me dejo algo, Clara. ¿Tú crees que...? No. Perfecto. Con esto va, ¿no? Y pues bueno, pues nada, ya paso a presentar a Antonio Sánchez, que muchos lo conoceréis porque estuvo el año pasado aquí, pues bueno, ayudándonos a leer la sección de la eticidad, ¿verdad? Dentro del espíritu, ¿no? En la fenomenología. Pues bueno, Antonio Sánchez es licenciado en Filosofía y en Lengua Moderna por la Universidad Complutense de Madrid, y ha sido profesor en la St. Louis University y en la Universidad Upert de Cataluña. Y en la actualidad pues, cursa un doctorado en Filosofía Política sobre Kant y Hegel, ¿no? Que está además a punto de entregar, y es diputado por la Asamblea de Madrid, por Más Madrid, desde 2019. Así que eso es todo. Muchas gracias, y pues cuando quiera, Antonio. Y gracias. Ay. Voy a estar moviéndome porque aunque ya este año no vamos a traer estrellas, no necesito para pensar un poco, y después de todo el día sentado en el escaño aguantando en la Asamblea de Madrid los vaivenes de la política regional, cuesta, digamos, un poco, después de tantas horas en el escaño, estar sentado todavía. Gracias por venir. Es sorprendente, digamos, que todavía en el siglo XXI, en el año 23 de este nuevo milenio, haya todavía gente aquí reunida que tenga ganas de enfrentarse a un texto tan arduo, tan peculiar y tan extraño como lo es la filosofía del derecho de Hegel. Gracias a todos los que estáis aquí, a los que investigáis estos temas, a mis alumnas y a mis alumnos de estética. Gracias desde luego a Carlos, a Guillermo y a Clara por la organización, a Alex por el cartel del seminario, que creo que sube un poco el nivel de los carteles y lo lleva, digamos, a un registro estético diferente del que se suele ver en los carteles de la Facultad de Filosofía. Es para mí un honor, y además es de una dificultad extrema, tengo que pedir perdón, pero como estamos, digamos, pocas aquí, podemos, digamos, hacerlo un poco más distendido. Si tenéis dudas podéis preguntar cuando queráis y cuando surjan, no tiene por qué ser ese formato de conferencia. Han dicho bien que esta vez lo que queremos es leer línea a línea el texto, con toda la posibilidad de fracaso y de naufragio que eso implica con un texto que presupone tantas cosas. Y en ese sentido esta sesión va a ser solo
intentar exponer cuál es el lugar de este libro en el conjunto del sistema de Hegel. Es un lugar que no es obvio, es un lugar que es bastante único si tenemos en cuenta lo que son, por regla general, los manuales que se llaman de filosofía del derecho. Es un manual también único o bastante único dentro de lo que es la propia modernidad o el final de esa especie de modernidad como la conocemos, de esa última ilustración, y en ese sentido no es un manual, digamos, que se pueda leer con facilidad. Es un manual que desde la primera página nos reenvía a otros sitios. Es un manual en el que aparece muchas veces la palabra esto se presupone o esto lo he explicado en otro sitio, se sigue de la lógica, venimos de otra parte, hay que presuponer aquí el método dialéctico, hay que presuponer aquí bla, bla, bla. Vamos a intentar aclarar hoy qué significa eso de presuponer, qué es eso que se presupone y en qué lugar queda la filosofía del derecho. Queda la filosofía del derecho en el conjunto del sistema que a veces se llama del idealismo absoluto, del idealismo especulativo, para un expositor, digamos, del idealismo hegeliano. ¿Por qué esta preocupación con encuadrar el texto en el sistema? Hay una cosa muy particular de la modernidad, una cosa que hoy ya no se hace y que ya no se estila, o que ha caído en cierto desuso o en cierto descrédito. Nosotros podemos ir a comprar hoy en día un manual de teoría política en el que se usan conceptos políticos, un manual de fundamentos del derecho, un manual de principios del derecho. ¿Cuál es la peculiaridad de un libro como este frente a estos manuales? Básicamente, Hegel lo que no puede presuponer es el uso de la palabra teoría, el uso de la palabra fundamento o el uso de la palabra concepto. Cuando hoy compramos un manual, todo el mundo asume que es un concepto, todo el mundo asume que es un fundamento o que es un principio. Este es el ejercicio que un pensador como Hegel no se puede ahorrar. No se puede ahorrar. Y en general casi ningún pensador de los que llamamos modernos. A ese ejercicio de pensar qué es un concepto, qué es el fundamento, qué es un principio, se le ha llamado en muchas ocasiones, por ejemplo, con nombres tan extraños como crítica de la razón pura, o como ciencia de la lógica, o como fenomenología del espíritu. Eran el basamento que te permite utilizar con propiedad la palabra concepto. Hasta el punto de que si no haces ese ejercicio, claro, significa que todos estamos usando el mismo concepto de Estado. ¿Usamos la palabra en el mismo sentido? ¿Damos los mismos principios del derecho tú que yo, este que el otro? ¿O habrá que aclarar primero, habrá que llevar a cabo un proceso sistemático, muy difícil, de autoaclaración sobre qué significan esas palabras? Y luego tal vez, normalmente ya en la vejez, que es cuando se escriben siempre estas obras, de Ganes podés escribir algo así como unos principios de la filosofía del derecho, doctrina del derecho, ciencia del derecho. Lo que no puede ser obvio para un pensador moderno es qué significa ciencia o qué significa fundamento. Ahora bien, estamos en el siglo XXI, un siglo que depende todavía estructuralmente del siglo XX en sus conceptos, y es un siglo, el siglo XX, que nos dice más bien lo contrario. Si vamos a Heidegger, a los aportes, a los Beiträge, a las contribuciones a la filosofía, encontramos frases del tipo el tiempo de los sistemas ya ha pasado. Si vamos a Carl Schmitt, encontramos también la misma frase, el tiempo de los sistemas ha pasado. Y añade, en la época en la que los estados europeos tuvieron su máximo auge, hace unos 300 años, surgieron también magníficos sistemas de pensamiento, pero hoy ya no se puede seguir edificando de esta manera. Nietzsche nos decía, desconfío de todos los sistemáticos. La voluntad de sistema denota falta de honradez. Igual Nietzsche, Carl Schmitt y Heidegger nos parecen parecidos por algún motivo político extraño, pero en Adorno, en Theodor Adorno, que será menos sospechoso, nos encontramos en una fase histórica que ha relegado los sistemas al reino ominoso de la poesía filosófica. Adorno en Dialéctica Negativa, 1960 y pico. Adorno también en 1930 y algo. Quien elija hoy por oficio el trabajo de la filosofía ha de renunciar desde el principio a la ilusión con la que arrancaban los proyectos filosóficos, la de que sería posible aferrar la totalidad, el sistema al completo, por medio de la fuerza del pensamiento.
Samuel Beckett, que tampoco será sospechoso, el literato de Esperando a Godot, nos dice, yo no sé por qué, pero hay que desconfiar del espíritu del sistema. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut desconfier del espíritu del sistema. Cuando Carl Smith dice que la época del sistema ha tocado a su fin, en un prólogo ya de 1960 y pico, el concepto de lo político no se queda ahí. Junto con la voluntad del sistema, otra realidad toca su fin. La época de la estatalidad, la época del Estado, la época del Estado. No vale la pena desperdiciar ya más palabras en ello. Termina así toda una superestructura de conceptos referidos al Estado, erigida a lo largo de un trabajo intelectual de 4 siglos por una ciencia del derecho internacional y del Estado europacéntrica. Poco después, en su diario, dirá al respecto del Nomos de la Tierra, su último libro, dirá: voy a dejar este libro, el Nomos de la Tierra, como un ramo de rosas en la tumba del derecho internacional. Se ha acabado la época de los sistemas, se ha acabado una determinada forma de pensar en filosofía y, de paso, ciertos fenómenos que parecían vivir de ese ejercicio de fundamentación, como el Estado, caen en descrédito. A nosotros, a nosotras, que intentamos pensar en el siglo XXI, nos sorprende todavía mucho menos esta peculiar despotenciación del Estado, esta especie de hastío generalizado con la política, esta desconfianza a las estructuras institucionales, esta especie de no saber bien ni qué es la Comisión Europea, ni qué es la ONU. Tenemos pocas confianzas depositadas en ello. Surgirá evidentemente la pregunta, al caer el ejercicio de fundamentación, este que pretendía hacerse cargo de palabras como teoría, principio o fundamento, caía también tal vez el mismo objeto que se pretendía fundamentar. Es decir, al dejar de requerir ese laborioso trabajo de escribir la crítica de la razón pura o la ciencia de la lógica, ¿no dejaban también de estar igual de fundamentados esos objetos que se pretendían levantar hacia arriba como un Estado, como una institución, y por tanto caían todos en descrédito? Esta es la pregunta, que ha venido además arropada por una peculiar sospecha que engloba a los autores del clasicismo alemán. La peculiar sospecha de que un sistema que pretende trabajar con lo total, tiene algo de totalitario. El poeta Hugo Ball, dadaísta, vanguardista, nos decía algo así como: Kant, este es el enemigo jurado al que todo se remonta. Con su teoría del conocimiento, puso todos los objetos del mundo visible en manos de la razón y el poder. Elevó la razón de Estado prusiana al nivel de la razón común y el imperativo categórico al que todo se tiene que someter. Su máxima suprema dice así: la razón ha de ser aceptada a priori. Es el cuartel en su potencia metafísica. Un párrafo después, no contento con atacar a Kant, dice, está escribiendo esto a finales de la Primera Guerra Mundial: hacer temblar la jerarquía del Estado de Hegel junto con todos los coros de sus funcionarios angélicos. Su razón se refiere a las leyes naturales históricas, como si las hubiera. Es espinocista, solo reconoce una razón, pero hay 2 órganos que perciben, uno físico, el Estado, otro metafísico, la Iglesia. Quiere exaltar la razón natural de una manera sobrenatural, por tanto no niega lo sobrenatural. ¿Cómo puede entonces llegar a discutir que hay una razón sobrenatural que, junto con su filosofía absoluta del Estado, plantea una crítica exigencia? Esta es la situación en la que escriben los autores de Entreguerras, en un ambiente de relativismo rampante, en el que los conceptos teóricos fuertes, esa necesidad de justificar qué significa fundamento antes de poder escribir fundamentos del derecho, parece conducir a sistemas totalitarios. En un periodo de relativismo en el que Musil, el autor del Hombre sin atributos, se podía permitir de decir que el hombre se adapta igual de fácilmente a la antropofagia que a la crítica de la razón pura. Somos unos animales tales que nos adaptamos igual de fácilmente a comernos a otros humanos que a leer la crítica de la razón pura. Ese es el ambiente, el caldo de cultivo en el que lo único que se va a pronunciar es el Estado ha muerto, el sistema ha muerto,
junto con otra enorme lista de actas de defunción. La del hombre, la de la soberanía, la del derecho, la de todos esos conceptos presuntamente fuertes, presuntamente conocidos, con los que nos movíamos hasta entonces. ¿Qué hacer ahora y entonces? ¿Cómo leer este libro? Un libro que empieza ya, como decíamos, con dificultades enormes, que a partir del párrafo 3 está enviado ya a 3 o 4 sitios diferentes, que no son ese mismo libro. Que no son ese mismo libro. Un libro que empieza diciendo: el motivo inmediato de la publicación de este compendio, página del prefacio número 55, no creo que leamos más de 2 páginas, pero como veis me enrollo un poco. El motivo inmediato de la publicación de este compendio es la necesidad de poner en manos de mis oyentes un hilo conductor para el curso de Filosofía del Derecho que estoy impartiendo. Muy bien, has llegado a Berlín y dices: voy a darles un manual a mis estudiantes, que sepan qué va a preguntar el profe en el examen. Lo que me piden a mí y mis alumnos si no se lo doy, pues eso, un tío honrado coge y dice: les voy a dar un manual a los chavales. Este manual es un desarrollo ulterior y sobre todo más sistemático de los mismos conceptos fundamentales que sobre esta parte de la filosofía ya están contenidos en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, destinadas por lo demás al resto de mis cursos. Ya empieza a decir que esto es el desarrollo de una cosa que ha explicado en otro sitio llamado Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Ya vamos relativamente mal, parece ser una ampliación de algo que ya ha dicho. Lo dice lo publica en 1821, 20 y pico, había ya publicado varias versiones. Bueno, se han publicado varias versiones de apuntes que han cogido los alumnos en clase, le quedan 10, 11 años para su muerte. Como decía, esto es algo que solo se escribe al final de la vida. El propio Kant no escribe su doctrina del derecho hasta que ya ha publicado la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio, hasta que ya ha publicado todos sus libros. Claro, se han tenido que ganar qué significa utilizar la palabra concepto. Se ha ganado ya todo, se ha ganado ya presuntamente todo. Y ahora puede escribir este texto. Pero ya desde el principio nos reenvía a esa otra parte. Poco después, un poco más abajo, nos dice una cosa también un poco rara, que hay que coger con pinzas. Dice: un compendio, es decir, un manual, tiene propiamente dicho, tiene por objeto, el círculo de una ciencia y lo que es lo propio de ese círculo. Ya empieza a hablar raro y es la primera página del texto. Tercer párrafo, por si fuera poco. Y ya, digamos, desmoraliza a todo el mundo. Y uno dice: bueno, pues mejor igual. Abandonamos el tiempo de los sistemas. Ciertamente este compendio, este manual, se desvía de lo que es un compendio habitual. Primero por el método que constituye aquello que lo guía. Tercer párrafo. Que el modo filosófico de progresar de una materia a otra, aquí está la clave, y de probar científicamente las cosas, que esa forma especulativa de conocimiento esencialmente se distingue de otras formas de conocimiento. Esto es algo que aquí se presupone. La comprensión de la necesidad de esta forma de proceder, de este método, de tal diferencia en este compendio, es lo único que será capaz de sacar a la filosofía de la vergonzosa decadencia en que está sumida en nuestro tiempo. Todos los grandes libros de la época del clasicismo empiezan igual, con el hastío y el tedio y la vergüenza que provoca estudiar todavía filosofía. La crítica de la razón pura, primera página, recordad perfectamente. Estamos ya hartos de ver nada más que las ruinas de la metafísica, es normal que provoque hastío y tedio. ¿Quién puede seguir aguantando esto? Lo comentas en los cafés, en los salones, la gente se ría, te mire así como diciendo: ¿qué haces todavía a estas alturas? Vuelves a tu casa por Navidad, dices que te has metido a estudiar filosofía, tienes que justificarte, te preguntan de qué va eso, tú pasas un poco de vergüenza, pero estás en primero todavía, así que intentas justificarlo. Ya cuando estás en tercero no justificas nada. Es injustificable, es injustificable. Siglo XXI. Pero esa situación de hastío y tedio, esa especie de vergüenza, es el motivo que articula el comienzo de todas las grandes obras. La ciencia de la lógica, prólogo, primera página. La doctrina esotérica del kantismo, es decir, la modernidad básicamente, llevada a concepto por Kant,
llevada a concepto por Kant, ha dejado la filosofía en una situación desastrosa. Él dice algo así como, la imposibilidad del pensamiento de llegar a lo especulativo mismo, no sé qué, nos ha condenado a pensar solo lo empírico, básicamente con los conceptos propios de las ciencias naturales ya no hay nada que hacer. Y dice, tendremos que asistir al espantoso espectáculo de ver un pueblo culto sin metafísica. Un pueblo culto sin metafísica. Lo que seguidamente va a hacer, va a ser decir, comienza la era de los pedagogos. Hegel, prólogo de la ciencia de la lógica, no me lo estoy inventando, lo podéis coger. Comienza la era de los pedagogos. El saber especulativo se ha perdido, la posibilidad de asir cualquier contenido de verdad, esto es, no ese contenido, sino ese contenido en tanto que otro. Ahora iremos con este tipo de jueguecitos, parece haberse perdido. No queda nada que hacer. Un último intento queda, llamado ciencia de la lógica. Llamado ciencia de la lógica. Que por eso, digamos, será luego analizado como el cierre de la historia del pensamiento por Heidegger. Esta es la situación en la que estamos, pero es que sigue. La naturaleza, estamos en la segunda página, da igual, de hecho, si tenéis otras ediciones, no os preocupéis cuando vengáis al seminario, quienes vengáis, viene bien para contrastar traducciones, ¿vale? Se podrá vivir y se podrá vivir así. Además, como no damos créditos, vendréis solo los reales, entonces, pues, digamos que eso mejora, digamos, las posibilidades de lectura, ¿no? Seguimos en la página 2 y ya, digamos, hay que rajar el texto y empezar a ver qué está pasando aquí. La naturaleza del saber especulativo la he desarrollado detalladamente en mi ciencia de la lógica, que es como enviar a alguien a tomar por saco. Es como, bueno, pues mira, ya está, has llegado hasta aquí, ahora coges las 1000 páginas de la ciencia de la lógica y vuelves luego aquí, cuando hayas hecho los deberes, ¿no? Como cuando uno va a hacer la tesis y quiere hacerla sobre Kant y Hegel y no sabe alemán. Entonces el director de tesis le dices, vete un añito a aprender alemán y luego vuelves. O estás en filosofía, vete a aprender griego y luego vuelves. No digamos ya si hubiera una esquela delante que pusiera no se entre aquí sin ser geómetra. Vais primero y pasáis por matemática y luego volvéis, como en la Academia de Platón. La naturaleza del saber especulativo la he desarrollado detalladamente en mi ciencia de la lógica. Apaga y vámonos. En el presente compendio se ha añadido acá o allá alguna explicación sobre el progreso y el método, pero en lo tocante a características concretas y en sí tan diversas del objeto, se ha omitido mostrar y subrayar la progresión lógica en todos y cada uno de los detalles. Pues en parte ello podría considerarse superfluo, ya no lo sabemos todos, supuesta la familiaridad con el método científico de Hegel, que es solo uno. Bueno, y además según él no hay otro, o sea que no hay problema, o sea que todos estamos familiarizados. Pero en parte saltará a la vista por sí que tanto el todo como el desarrollo de sus miembros descansan en lo lógico, y es principalmente por este lado por el que yo querría que se entendiese y juzgase el presente libro. Pues de lo que se trata en él es de la ciencia, y en la ciencia el contenido está ligado esencialmente a la forma. Es decir, o lo comprendemos como él piensa que hay que comprender la ciencia y la lógica, o no hay nada que hacer. Este es el problema en el que estamos. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Por qué estamos aquí? Pues bien, antes de iniciar el seminario y de que los reales se pongan línea a línea a naufragar en el texto de Hegel, intentar ver qué significa un poco esto. En 45 minuticos yo creo que dará tiempo, para que luego, digamos, no nos sorprenda, porque a partir de aquí todo va a ser, se presupone, se sigue de la lógica, ¿vale? Entonces la cosa es tener unas herramientas mínimas. ¿Por qué tiene sentido leer este texto? ¿Por qué, digamos, funciona para aprender cuál es el método de Hegel? Pues porque los ejemplos son muy cercanos, porque nos va a aparecer el Estado, la familia, la sociedad civil. Ahora llegaremos a eso, pero vamos a intentar hacer en media hora el mayor atropello filosófico que se puede hacer, y vamos a intentar ganarnos, no como hizo él en 40 años, sino en 40 minutos, poder hablar de los contratos, de la propiedad de la familia y del Estado. Y ahí lo cerramos y nos vamos a echar una cerveza. Este, digamos, es el plan. Tendríamos entonces que cometer, digamos, el pecado, el error y el horror de intentar leer en estos 10 minutos la entera ciencia de la lógica y sus 1000 páginas, o al menos saber cuál es el método. Ya el prólogo, un prólogo nunca es un sistema,
el prólogo en Hegel de cualquiera de sus obras nunca es el sistema, incluye algunas indicaciones, e incluso algunas de las indicaciones se pueden permitir ejemplos. Luego en el sistema no, en el sistema los ejemplos hay que ganárselos, pero los que hayáis leído para hoy el prólogo de la propia filosofía del derecho, encontraréis ahí muchos ejemplitos y muchas cosas que uno gusta de citar o de tatuarse, ¿no? Como eso de el vuelo de la lechuza solo se levanta al atardecer. No os tatuéis eso, gente, ¿vale? Por favor. Pero bueno, uno se encuentra de todo cuando sale de fiesta por Argüelles, ¿no? No me hagáis mucho caso, ¿vale? Todas estas frasecitas, estos dichos, estos clichés, lo de uno es hijo de su tiempo y no puede saltar por encima de su sombra, estos ejemplos que aparecen en los prólogos siempre tienen en Hegel un carácter que, aunque el prólogo sea sistema, el ejemplo es sistemático. Que uno no pueda saltar por encima de su sombra, que uno sea hijo de su tiempo, que la lechuza solo levante el vuelo al atardecer, son formas de resumir en un prólogo la marcha del sistema. Son formas de estructurar la marcha del sistema que a Hegel le ha costado muchísimo sintetizar y que luego, digamos, adquieren la condición de ese ejemplo. En el prólogo de la ciencia de la lógica nos encontramos, en cambio, una referencia a Platón. Dice Platón, se dice de él que tuvo que escribir sus libros de teoría del Estado, la República, 7 veces. En un mundo moderno como el nuestro, en cambio, habría que escribirla 10 veces más, 67, porque es un mundo infinitamente más complejo. Fijaos los deberes que nos está poniendo para nosotros contemporáneos en el siglo XXI. Platón 7, el 67, nosotros 300, antes de dárselo al editor, y de que no lo rechace, evidentemente. Esos son los deberes. Vamos a intentar dibujar, entonces, cuál es el sistema e intentar localizar en ese pequeño entramado dónde quedaría este pequeño libro, que es una parte muy minúscula, pero que va a servir muy bien después para ver precisamente cómo funcionan las cosas. Hegel va a tener que ganarse palabras, digamos, que para nosotros son comunes: cantidad, cualidad, infinitud, finitud, todo este tipo de cosas que nos suenan a la jerga de los filósofos, ¿no? Entonces vamos a ir paso a paso, desde el principio hasta el final, muy rápido, cometiendo muchos atropellos, pero como por suerte, digamos, no está aquí María José Callejo, pues me los puedo permitir. Luego vais y me denunciáis. Vamos a hacerlo así. A ver. Vamos a ver. Vamos a intentar dividir esto bien, que no se nos líe. Tenemos en primer lugar la ciencia de la lógica. Ya sabéis que a Hegel le van a gustar mucho dividir todo en tres todo el tiempo. Y debajo de cada elemento luego se vuelve a articular en tres. Y debajo luego otra vez en tres. ¿Vale? Esto ya os sonará. Al que no haya estudiado nunca filosofía, y digamos que aquí no presuponemos nada, tampoco presuponemos que hayáis estado el año pasado en el seminario de la fenomenología del espíritu, pero todo el mundo, digamos, si tiene que hablar de Hegel, pues suelta esta cosa de tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Pues tesis, un mundo desgarrado, la sociedad burguesa descarriada, antítesis, la revolución obrera, síntesis, el comunismo. Entonces explica Marx por Hegel, hace este tipo de elementos, digamos, que aquí en cualquier examen, pues cualquier profesor te tendría que suspender, ¿no? Pero bueno, todo el mundo, digamos, sí que le suena que en Hegel las cosas más o menos se suelen dividir en tres. Espíritu. ¿Qué nos vamos a encontrar al principio del sistema? De un sistema presuntamente dividido en tres partes. Por un lado, ciencia de la lógica,
filosofía de la naturaleza y filosofía del espíritu. A los que hayáis estudiado, digamos, más o menos a Kant, os suena esta especie de raíz normal entre filosofía de la naturaleza o naturaleza y libertad, que todos conocemos, pues las leyes de la causalidad por un lado, las leyes de la libertad por otro. Hegel coloca el principio, y recordad que en Hegel normalmente lo que está al principio vuelve a aparecer al final, la ciencia de la lógica. Lo importante en Hegel es que nada se pierde del todo por el camino. Así que lo que nos aparezca en los 3 primeros párrafos, y por eso vamos a ir ahí, va a volver a aparecer de alguna manera. El tipo de tensión constitutiva que haya en los primeros elementos de la ciencia de la lógica tiene que volver hacia el final. Tiene que volver hasta el punto de que si al principio nos encontramos, imaginad, una tensión entre identidad y disgregación, luego en la sociedad civil aparecerá disgregados los trabajadores y los sindicatos unificándolos. Que si al principio aparece disgregación e identidad, imaginaros, ahora vemos cómo lo hace, luego tendrá que aparecer por un lado sociedad civil como elemento en el que la particularidad se desborda y en el que cada uno quiere hacer lo que le da la gana, en el que parece que el pez más grande se quiere comer al más chico, y tendrá también que aparecer el Estado como elemento unificador. ¿Se entiende el tipo de movimiento que va a hacer? Para eso, claro, tendrá que ganarse la noción de unidad o la noción de concepto. Concepto como el unificador, diferencia como lo que disgrega, finitud como lo que es particular de cada uno, infinitud como lo que parece que nos une. Este es el peculiarísimo tipo de movimiento que a Hegel le cuesta miles de páginas ganarse, que también le costó a Kant 3 críticas, antes de poder escribir, de permitirse escribir una muy humilde doctrina del derecho. Doctrina del derecho. Este es el tipo de movimiento en el que estamos. Entonces, ¿cómo empieza la ciencia de la lógica? ¿Qué es lo primero que leemos ahí? Pues una frase sobre el ser y la nada. Tenemos 3 parágrafos. Vamos a ir escribiéndolos. Parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3. Parágrafo 1 será el ser y la nada, que él nos dice que tienen, digamos, que presuponerse, que hay una especie, digamos, de a priori casi del sistema mismo, por el cual él nos dice ser y nada están presentes dentro del inicio como diferentes. Pues él remite a algo distinto. Es un no ser que está referido al ser. Es decir, nosotros sabemos perfectamente que cuando decimos el coche es rojo, una cosa es el coche, otra cosa es rojo, pero el es básicamente es nada. Por eso el primer parágrafo es ser y el segundo parágrafo es nada. Nos dice así: el ser, puro ser, esto es el principio del sistema. Esto es el primer parágrafo, ya no es el prefacio, ya no es el preámbulo, estamos ya en la ciencia de la lógica, comienza el sistema, no vale, cada palabra aquí, digamos, o de cada palabra, de cada frase, se tiene que deducir casi la siguiente. Si el sistema está bien hecho, el objetivo es que eso se pueda ocurrir. Es decir, el objetivo de un pensador sistemático es, como ocurre en las matemáticas, en los principios de Euclides, que si tú colocas bien los 3 primeros elementos, el resto te tenga que salir solo. Hasta el punto de que lo que sueña un pensador sistemático es que si ha escrito muy bien estos 3 primeros párrafos, él luego se puede morir. Porque cualquier otro, digamos, pues puede decir, ah, vale, pues perfecto, me sale ya todo. Y llegas a la misma concepción del Estado que tiene Hegel. Para eso tiene que estar muy depurado el principio. Tiene que estar muy depurado el principio. Entonces, primer párrafo de la ciencia de la lógica. Ser, el ser, puro ser. Sin ninguna determinación. Ni rojo, ni caballo, ni nada. Que es, de hecho, nada. Ni más, ni menos que nada. Y entonces empieza el parágrafo 2 de la ciencia de la lógica. Nada. La pura nada. Ella es simple igualdad consigo misma, perfecta vaciedad, carencia de determinación y contenido, indiferencialidad dentro de ella. En la medida en que puedan mencionarse aquí intuir o pensar, vale entonces como diferencia que algo o que nada sea intuido o pensado. Nada intuir o nada pensar. O más bien, ella es el vacío intuir y pensar mismos, y el mismo vacío intuir o pensar que el puro ser. Nada es con esto la misma determinación, o más bien carencia de determinación. Y por ende, en general,
lo mismo que lo que el puro ser es. Lo mismo que el puro ser es. Es decir, la nada remite a nada, el ser remite a nada, y lo que va a hacer ahora es ganarse el tercer paso, que es el más duro. Y decir, bueno, pues siempre uno está tensionado hacia el otro, porque el puro ser es nada, la nada está tensionada hacia el ser, porque también es nada el ser, así que sacamos el tercer paso, que es devenir, y ya está el sistema. Ya con estos tres elementos, Hegel piensa que tenemos la capacidad dificilísima de estar todo el rato tirando de un sitio a otro. Pensemos que esto se va a tener que aplicar en todas las cosas que conocemos, así que podemos sacar ejemplos continuamente. Cuando luego Judith Butler lee esto, o cuando nos dicen que el género es un espectro, que uno no está siempre fijo, anclado en un punto determinado, sino que está todo el rato refiriéndose a un otro que no es el mismo, que está todo el rato poniendo en juego una nada que le constituye, que tus deseos no se expresan todo el tiempo de manera clarividente, que no eres completamente transparente, que estás todo el rato entre estar ahí donde estás, imaginaos, con la persona a la que quieres, pero a la vez no estás del todo ahí, porque estás aplicando otras categorías, estás disgregado y unificándote al mismo tiempo. Ese tipo de tensión interior es la que se llama devenir. Entre aparecer ahí y no aparecer. Pensad que esto es lo que va a pasar entre Estado y sociedad civil, esto es lo que va a pasar dentro de la propia familia, esto es lo que va a llevar, lo que va a ir llevando de un momento, digamos, más unificado a su propia disgregación, Sé que parece complicado, pero conforme vayan saliendo ejemplos se irá volviendo más claro y distinto, porque esto se va a repetir todo el tiempo. No hace falta que recorramos, digamos, cada uno de los pasos, porque nos llevaría, digamos, infinitos momentos. La doctrina de la ciencia de la lógica se divide, digamos, en 3 puntos. Ya sabéis, la doctrina del ser, la doctrina de la esencia, la doctrina del concepto. Y luego, digamos, se pasa a la filosofía de la naturaleza, lo que normalmente nosotros llamamos un estudio de las leyes causales, un estudio de la mecánica, un estudio de la física. Es decir, aquí nos encontramos básicamente pues otras 3 partes, una dedicada a lo más elemental, que sería la mecánica. Digamos que la idea, la propia lógica exige ese paso. Si vamos siguiendo todos los pasitos aquí, uno tras otro, llega un momento en el que estás en la idea y la idea exige el paso de su propio interior. Lleva incoado, por ejemplo, sacar aquí el espacio y el tiempo, que llevan a la vez aparejado, cuando los unificas, ¿qué va a ser? Pues hablar del movimiento. Que van a llevar aparejado el qué, el movimiento, pues hablar de la física, como segundo paso ya. Que van a llevar aparejado el qué, hablar de la física ya orgánica. Que va a estar dividida a su vez dentro de otras 3 partes, que ¿qué serán la física orgánica? Pues ahí encontraremos la geología, que dará paso a los vegetales, que dará paso a los animales, y ya tenemos el paso más duro en el que más nos interesa a nosotros detenernos, que es en el que vamos a encontrar la obra que queremos leer. A la filosofía del espíritu, no en la primera parte, sino en la segunda. Nos estamos ganando llegar ahí, muy lentamente y con muchas dificultades. Hay miles de páginas hasta llegar. Pero el movimiento se presupone siempre, que se pasa de un concepto a otro, Entonces pasamos del animal, recordad, geología, vegetales, animal, ya pasamos aquí a la filosofía del espíritu, es decir, ya estamos, recordad, quienes habéis leído la fenomenología del espíritu, en ese yo que es un nosotros, al mismo tiempo. Ahora veremos qué significa aquí espíritu, no os preocupéis a presuponer nada, y vamos avanzando. ¿Cómo pasa de la animalidad, Hegel, a lo que ya va a ser el hombre, la filosofía del espíritu? Está dividida en 3 partes, aquí sí nos vamos a ver. Del espíritu subjetivo. Aquí la filosofía del espíritu objetivo, que es otra forma de llamar a la filosofía del derecho,
ahora vamos a eso. Y luego la filosofía del espíritu absoluto. Vamos a pasar primero de este reino de los animales y las piedras, la geología, al hombre. Un paso, digamos, especulativamente muy complicado. Básicamente es lo que en Kant sería pasar de la naturaleza a la libertad. Ese momento, digamos, durísimo que en Kant normalmente significa abismo o significa, digamos, inconmensurabilidad. Hegel aquí lo que va a decir es que la naturaleza tiene que suicidarse, tiene que matarse a sí misma, tiene que ponerse entre paréntesis. Dicho de otra manera, en el momento en el que el animal decide pegarse un tiro, ya actúa como hombre, se ha puesto entre paréntesis así, ya no está del todo en su animalidad, no es un hombre lobo más, es más bien un lobo hombre, un lobo que decide saltar y en ese momento, porque ha decidido saltar al vacío, ya es otra cosa, ya es otra cosa, parece la infinita libertad, ya no está guiado por los instintos de conservación, de supervivencia, por la necesidad de encontrar comida, por la necesidad de olerle el culo a otro perro, ya es otra cosa, ya es un perro que se mata a sí mismo. Son unos párrafos durísimos sobre la enfermedad. Ya no es un hombre, ya no es un hombre, digamos, que se abandona, digamos, a la enfermedad, sino que decide ponerle el fin. Es una naturaleza que se eutanasia a sí misma. Félix Duque no quiere del todo superar la naturaleza y dice la naturaleza bajo arresto domiciliario. Bajo arresto domiciliario. Tenéis que recordar siempre que el uso, que el tipo de movimiento que está haciendo Hegel, y ahora seguimos ahí, es eso de la famosa, los que vengáis ya de la fenomenología del espíritu lo sabéis, de la famosa Aufhebung, que como sabéis significa, hay muchas traducciones, pero bueno, superar, conservar y suprimir al mismo tiempo. Entonces, todo lo que pasamos, todo lo que dejamos atrás, lo superamos de alguna manera, pero no lo superamos de alguna manera. Lo matamos, pero no lo matamos del todo. El ejemplo más fácil va a ser luego con la familia. De la familia se pasará a la sociedad civil. Uno, cuando empieza a trabajar, de alguna manera suprime a la familia, se va a la sociedad civil. Ya luego, cuando vuelve a casa por Navidad, tiene que volver a casa por Navidad, pero no vuelve de la misma manera. Es como cuando no sé si os habrá pasado a alguno, se va de repente con 18 años, empieza la universidad y vuelve a las primeras vacaciones de Navidad. ¿Ha suprimido a la familia? No, pero ha hecho una cosa por el camino. Ha descubierto, imaginaos, el feminismo. Se pone unas gafas moradas y vuelve a la cena de Navidad. Y entonces lo que iba a ser una cena de Navidad agradable como todas las de los 18 primeros años, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Y entonces tienes un pollo con tu tío sobre un beso que se dio al final de un campeonato de fútbol. Tienes un pollo. Suprimes la familia, la conservas de alguna manera y la superas al mismo tiempo. Este es el movimiento. Para todo en Hegel. Luego estás en la sociedad civil, pero te putean los empresarios, entonces no estás contento, entonces sales un poco del trabajo, ya no eres un trabajador como otro cualquiera, sino que además te metes en un sindicato. Y luego vuelves al trabajo, pero ya no vuelves de la misma manera. Vuelves con la carta de sindicalista. No digamos ya si sales de ahí e incluso te metes en el Estado. Y encima representas a toda la sociedad civil, lo que la sociedad civil o no. Y vuelves luego a la sociedad civil y no vuelves de la misma manera. Lo suprimes, lo pones entre paréntesis, lo conservas, pero ya no es lo mismo. ¿Conservaremos nuestra animalidad? Para Hegel, más bien poco, ahí bajo arresto domiciliario, enteramente, digamos, consumida por nuestras necesidades de unas leyes más altas que nos imponemos y que hacen que no estemos aquí pegándonos tiros y cometiendo tropelías y barbarie. Hemos tenido que matar una parte de nosotros para poder vivir en sociedad. ¿A dónde nos va a llevar esto? Este descubrimiento de la libertad. A la propia filosofía del espíritu objetivo. Es decir, ¿cuál va a ser aquí el movimiento? ¿Cuál va a ser aquí el movimiento? Básicamente lo que ocurre es que nosotros la libertad la declinamos por medio de obras, por medio de objetos. Producimos un mundo. El mundo natural queda puesto entre paréntesis.
Dicho de otra manera, no vuelve a haber naturaleza. No hay naturaleza a la que volver. Está toda reescrita desde el mundo de la cultura. Vamos con un ejemplo. No es lo mismo ir al campo para mí, que ir al campo para mis estudiantes de Historia del Arte. Cuando ellos tienen miles de cuadros de referencia. No es lo mismo ir al bosque, si en el bosque de pequeño te hicieron bullying o te pegaron, que si en el bosque aquel fue de donde te diste tu primer besito y olía incienso porque era Semana Santa. Es un bosque enteramente diferente. Es un bosque reescrito por la cultura. Y lo toca todo la cultura. Lo toca todo. Es decir, eso es el espíritu. La reescritura por completo de esa naturaleza puesta entre paréntesis. Esto es lo que significa espíritu aquí. Que ya no hay nada que no esté tocado por la cultura. El fuego de una estrella más lejana significa cosas completamente diferentes para nosotros que para Oppenheimer. Él ve reacciones de fisión. Nosotros un escenario precioso delante del cual darnos un beso. La cultura lo toca todo. Os podéis imaginar que de aquí a Marx y al problema de la forma mercancía hay un único paso. Un único paso. Recordad que la forma mercancía en Marx básicamente es que todo, digamos, puede ser pensado bajo la forma mercancía. Entonces, la primera línea del capital en la sociedad capitalista se presenta clara como una inmensa acumulación de mercancía. La riqueza en las sociedades en las que rige el producción capitalista se presenta como una enorme acumulación. Esto significa que hasta el fuego de una estrella más lejana o que una parcela en la luna se la puede comprar Elon Musk, digamos. Le puedes poner valor, te lo puedes imaginar como siendo vendido. Un derecho humano te lo puedes imaginar como siendo vendido. Una K-47 en la Deep Web te la puedes imaginar como siendo vendida. Una idea tuya que tengas te la puedes imaginar siendo vendida a Netflix. Todo, digamos, es tocado por el espíritu. Y lo que no hay es vuelta alguna a una naturaleza originaria. La naturaleza se pierde, como se pierde la familia una vez entras en la sociedad civil. Está ahí, pero de otra manera. Has salido y has conocido otras familias. Te has encontrado con otra gente. Te has encontrado con otra gente. Es como cuando uno, no sé si tenéis pueblo, pero uno está en su pueblo y de repente se va a la universidad y luego vuelve al pueblo por verano. Y ya eres el de ciudad. Y ya eres el de ciudad. Ya eres otra persona. No puedes volver de la misma manera. El problema aquí siempre es esta pregunta de Novalis, poeta, digamos, que escribe esto casi contemporáneamente a cuando Hegel escribe la fenomenología del espíritu, que decía lo de a dónde vamos, siempre a casa. Claro, pero si siempre vamos a casa es porque nunca llegamos del todo. Porque nunca llegamos del todo. Es decir, el problema de Hegel es que no hay retorno. Dicho de otra manera, que uno no puede volver al momento en el que no sabía que los Reyes Magos eran los padres. No puedes volver a ese momento. Esas formas de retorno, Hegel las llamará romanticismo, de intentar volver al origen. Hegel lo llamará ser un romántico. Es como venir a la ciudad, tirarse aquí unos cuantos años viviendo de farra y luego decir, no, yo luego quiero irme a vivir otra vez a un pueblo para criar ahí a mis hijos, porque bueno, porque está eso mucho mejor, tal. La vida en la ciudad, ya sabéis, está muy disgregada, los chavales, antes jugábamos en la calle con la pelota, con no sé qué. No, eso en Hegel no se puede hacer. Es una impostura. Hegel ha asumido muy bien, y por eso cita esto, al principio de la ciencia de la lógica, que los hijos no deben de hablar el lenguaje de los padres. Esto es Heráclito. Esto es Heráclito. Y en el movimiento entre Heráclito y Parménides, ¿qué nos encontramos? Pues de nuevo el ser y la nada, el devenir, que va a estar reapareciendo de manera sistemática hasta el final. Y desde luego en el punto en el que estamos, que es el paso a la filosofía del espíritu objetivo. El espíritu ya sabemos que es todo, que es todo. Ahora, ¿qué significa lo de objetivo? ¿Qué significa lo de objetivo? Y es importante esto porque filosofía del espíritu objetivo es sinónimo con filosofía del derecho. Es decir, este libro de aquí, esto de la filosofía del espíritu objetivo, es otra manera de nombrar este libro que tenemos aquí.
La filosofía del derecho. La filosofía del derecho. Ya no es solo que uno sea libre. El problema es que esa libertad se declina siempre por medio de obras. Nos encontramos en el mundo siempre con las obras de la libertad. Nos encontramos, por ejemplo, con instituciones, con parlamentos, con sindicatos. Nos tropezamos con la cola del SEPE, nos tropezamos con una facultad, nos tropezamos con la cola del paro, hacemos cola en una discoteca. Cada uno de esos eventos tiene que aparecer de alguna manera en este libro. Este libro lo que pretende recorrer enteramente es, vale, ya no estamos en la naturaleza, eso digamos lo hemos puesto entre paréntesis. Esto digamos está ahí entre paréntesis. Ahora habrá que ver cuáles son las obras que la libertad está haciendo en la historia. Porque aquí va a estar todo, evidentemente la historia va a ser solo el despliegue de las obras de la libertad. Eso significa espíritu objetivo, un espíritu que se objetiva, que se pone en el mundo. Una libertad que se encarna, que se hace mundo. Que se hace objetos. Que reescribe las leyes de la causalidad. Recordad, no se suprimen las leyes de la causalidad, seguimos chocándonos con cosas. No suprimimos del todo la naturaleza, la conservamos entre paréntesis. Pero ahora nos chocamos, digamos, con el tren, o nos chocamos con el autobús, o nos atropella un coche, o no respetamos la seguridad vial, y nos atropellan. Es decir, aparecen un tipo de leyes de la causalidad reescritas por la objetividad de las leyes del espíritu. Y de eso va este libro. Entonces, todos los actos de libertad que se concretan en obras, un contrato, un sindicato, la familia con sus costumbres, tiene que aparecer aquí. Por eso este libro es tan diferente del resto de tratados de filosofía del derecho. En un tratado como el de Kant podemos encontrar ciertamente una descripción de, bueno, pues el derecho privado por un lado, el derecho público por otro, el derecho dentro del derecho público, el derecho de gentes, el derecho del Estado interno y el derecho cosmopolita, que sería, digamos, la ONU bien hecha. La ONU bien hecha, ¿vale? Una ONU que no nos dé disgustos, ¿no? Aquí, en cambio, y aquí este es, digamos, el carácter único de este manual. Ahora vamos el índice punto a punto, y con eso yo creo que podemos ir, con luego alguna notita más, luego podemos terminar. Aquí tiene que aparecer, en cambio, cosas que normalmente la filosofía moderna no había querido tratar. Y no las había querido tratar por un muy buen motivo. Es decir, normalmente la familia, para un ilustrado, ¿qué es? Pues fuente de prejuicios. ¿Va a entrar la familia en el derecho? Para un ilustrado, para Kant, por ejemplo, no. Para la mayor parte de los filósofos modernos, no. Pero para Hegel, ¿qué pasa? ¿Que las familias no tienen leyes? ¿No tienen derecho? ¿No te dicen tienes que venir a casa a comer los domingos? ¿O cuando tu abuela se muere, cuando un familiar se muere, tienes que ir al funeral? ¿No es eso un tipo de ley? ¿No es eso un tipo de normatividad? ¿No es eso un tipo de legalidad? ¿No genera eso objetos? ¿No es eso un movimiento del espíritu encarnado en leyes? En leyes de un tipo muy preciso, que a veces chocan con las leyes del Estado o con las leyes de la sociedad civil. No sé si habéis estado en la comisión de fiestas de un pueblo de 5.000 habitantes, pero intenta mover las casetas 100 metros más allá. Ese tipo de costumbres habían sido despreciadas por la filosofía moderna y por la filosofía posterior. Si uno coge la teoría pura del derecho de Kelsen, tampoco aparece esto. Si uno coge la versión 2.0, que sería la teoría pura, digamos, de Ferrajoli, tampoco aparece este tipo de normatividad. Pero Hegel, que va paso a paso, tiene que ver, digamos, cómo encaja la normatividad propia de una sociedad civil o de un sindicato con los trabajadores. ¿Cómo encajan los impuestos? ¿Qué hacen sobre una familia? ¿Cómo encajan los días de fiesta familiares con los días de fiesta del Estado? ¿Cuántas normatividades hay en juego, digamos? Pues para Hegel, digamos, muchas, porque todo el reino de los objetos fabricados por medio de la libertad reclaman o ponen en juego algún tipo de normatividad. Y por eso el índice de esta obra es tan extraño con respecto al resto de los manuales de filosofía del derecho que existen. Es un punto de vista único, que Hegel llama
no nos asustemos con la palabra, el punto de vista de la eticidad, que había quedado, digamos, imposibilitado, lo cito textualmente, por la filosofía kantiana, por las filosofías de la reflexión, por las filosofías dualistas que lo separan todo, y que encima todo lo que consideran prejuicio lo omiten. Pero ¿cómo vas a omitir, se preguntará, digamos, Hegel, un tipo de eventos normativos, un tipo de derecho que es tan importante, digamos, para la vida de los ciudadanos? ¿Qué pasa? ¿Solo es importante el derecho civil, el derecho público? No, para Hegel no. ¿O qué pasa? ¿Que como somos científicos solo es importante las leyes, que también se usa la palabra ley, de la causalidad de la naturaleza? No. Ya podemos intuir, nos lo dice Hegel, que las leyes propias de lo que ocurre en la filosofía del espíritu son para nosotros mucho más graves, mucho más duras que las leyes de la causalidad. Nos afecta mucho más lo que nos dicen nuestros padres que la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, digamos, estamos ahí con ella, pero lo que verdaderamente nos oprime el pecho son las leyes y las costumbres que componen todas ese reino de objetos trufados de espíritu, trufados de libertad, que son con los que nos tropezamos todos los días, los que nos llevan a estar en un escaño, a estar en una facultad, a no tirarle la tiza al profesor. Esa serie de normatividades que se producen todo el tiempo tienen, dice Hegel literalmente, lo cito de memoria, para nosotros una fuerza mucho mayor que la del Sol, la Luna, la gravedad. No será raro imaginar el despliegue que tiene esto, no en la filosofía del derecho posterior, sino en la literatura del siglo XIX. ¿Por qué se suicida Ana Karenina, Madame Bovary, Effie Brice? ¿Por qué muere la regenta prácticamente ahí? Jacinta en Fortunata y Jacinta. ¿Qué ocurre en El amante de Lady Chatterley? ¿Qué ocurre en Sentido y Sensibilidad? Pues que a estas mujeres este tipo de corsés, no solo de la sociedad civil, a la que normalmente no tienen acceso, sino de la propia familia, no les deja respirar. El mundo sí, la causalidad sí, la causalidad natural sí, la causalidad costumbrista de la familia o la imposibilidad de acceso a la sociedad civil, en cambio no. Claro, es que uno en términos hegelianos se lo pregunta. ¿Quién se toma el veneno? ¿La propia Madame Bovary o es Francia quien se lo da? Esta es la pregunta de fondo. Para la que, según Hegel, bueno, Hegel no la ha leído, digamos, pero para la que, según Hegel, diría, ninguna filosofía del derecho ha tenido respuesta. La suya, en cambio, sí. ¿Quién se tira a la vía? ¿Ana Karenina o la empuja Rusia entera? Hoy diríamos el patriarcado, lo que os dé la gana, pero es más grande que esto. Es Rusia entera. Es un sistema de normatividades enfrentadas, desde luego la de la sociedad civil, o lo que nosotros llamamos derecho positivo, es una de ellas, solo que en Hegel ocupa un capítulo, frente a otro innumerable o innumerable tópica de derechos que están ahí en colisión. Y de los que, de hecho, si el derecho positivo, si el derecho del Estado no se hace cargo, pues a lo mejor tienes una revolución, o a lo mejor te queman la plaza del pueblo, o a lo mejor tienes el terror, es decir, el tipo de cosas que obsesionan a alguien que ha vivido la Revolución Francesa. No digamos a los que han vivido la Segunda Guerra Mundial y parecen no querer darse por enterados. Esta es, digamos, la situación en la que estamos. Entonces, ya nos podemos ir ganando un poco el índice del libro. Disculpadme si voy un poco lento, ¿vale? ¿Qué vamos a encontrarnos aquí? Vamos a intentar desgajarlo. O sea, vamos a intentar coger este cachito de aquí, luego diremos una palabra sobre eso del espíritu, de la filosofía del espíritu absoluto. Vamos a centrarnos en este librito y vamos a hacer así, como si lo tuviéramos, digamos, entero aquí. Esto se podría hacer con todas las partes, imaginad. Ya estamos aquí, ya estamos, digamos, viendo obras de la libertad por todas partes. ¿Qué es lo primero que nos vamos a encontrar? Recordad que lo primero en Hegel,
Normalmente luego es reescrito por lo último, que es lo que verdaderamente está al principio, ¿vale? Así que lo que aparezca lo primero, siempre un poco así. Pues lo primero con lo que se encuentra, digamos, una voluntad libre, normalmente es con cosas del tipo decir, esto es mío y esto es tuyo. Mío, pues como los bebés, mío, mi juguete, te peleas con otro. ¿Qué nos va a aparecer evidentemente aquí? Al principio de la obra. Lo que Hegel llama, nosotros lo llamamos el derecho privado, él lo llama el derecho abstracto. Y va a aparecer lo primero, pues la propiedad, evidentemente. ¿Por qué lo llama abstracto? No nos asustemos, no pensemos que Hegel habla cosas raras. Para él, digamos, todas estas palabras tienen ya un sentido muy construido. Pues porque es insuficiente. Porque el derecho privado de por sí mismo no vale de nada. Es una abstracción. O hay una realidad jurídica soberana capaz de hacer valer el derecho privado, o el derecho privado no es nada. Entonces aquí, digamos, todavía, en la primera parte del libro, lo que te encuentras es el derecho privado. Pero de lo que está privado es de una realidad soberana que sea capaz de imponerlo. Por eso es para Hegel una abstracción. Normalmente abstracción en Hegel, abstracto en Hegel, normalmente no, siempre, digamos, significa insuficiente. Le falta realidad, le falta existencia, le falta la posibilidad o las condiciones de su propia aplicación. Vamos a separar un poco las tres partes de la obra, así. ¿Qué aparece seguidamente aquí? Pues nos va a aparecer una segunda partecita aquí dentro del derecho privado, del derecho abstracto, que es el contrato. Vale, bueno, pues firmamos aquí que esto es tuyo y esto es tuyo, y esto es mío. Y hacemos una promesa de dedo meñique, tal, patí, nos escupimos en la mano, nos damos la mano, lo que sea. Lo que sea. ¿Qué va a aparecer seguidamente? Pues tenemos por aquí la injusticia. Es muy sencillo, que es como decir, jope, me dijiste que no ibas a jugar tú esta mañana a la consola, pero le has gastado las pilas a la Game Boy, te enfadas con tu hermano. ¿Está? Es una injusticia. ¿Qué amanece automáticamente después? Y entonces ya hay que dar un salto a la segunda parte de la obra. Ya no estamos en el terreno, digamos, del contrato. Una cosa muy rara también en Hegel, que es que nos aparece la moralidad, la moral, en una filosofía del derecho, en una filosofía del espíritu objetivo. Nos aparece la moralidad. Uno de repente ve la situación de injusticia y ¿qué es lo que hace? Establecer un propósito, una culpa. Me has quitado mi cosa o me has roto la Game Boy. O no te vuelvo a dejar un juego, me has rayado el Elden Ring. Ya está, no te vuelvo a dejar un juego, gente. ¿Qué va a aparecer automáticamente después? Bueno, pues yo qué sé. Alguien que te diga, jope, pero no lo he hecho con mala intención. Aparece la intención. La intención es lo que cuenta. No lo he hecho con mala intención. Igual incluso te lo restituyo, te compro otro. Además ahora está más barato, te lo compro. Aparece la intención. Claro, y con eso pues ya que tenemos un concepto del bien y el mal. Mal. Pero claro, no se puede acabar aquí el sistema. Ahora con el concepto de bien y mal, ¿qué hacemos? Pues educar a nuestros hijos. Se salta a otro nivel y entramos ya en la familia. Claro, en la familia no puede acabar la cosa. La familia, ya lo hemos dicho antes, hemos puesto el ejemplo para explicar el primer movimiento. La familia tiene dentro de sí el primer movimiento entre Heráclito y Parménides, entre su propia unidad y su propia disgregación. Es muy importante, cuando se leen los 3 primeros parágrafos de la ciencia de la lógica, luego normalmente mete millones de observaciones muy pequeñitas, con una letra muy pequeñita, que no se pueden dejar de leer. No es para nada extraño que empiece ahí de nuevo con Heráclito y Parménides. Uno no se baña 2 veces en la misma familia, la familia va cambiando, y uno va cambiando, y uno va cambiando. Entonces, claro, ¿qué hay aquí? Pues el paso, el hijo se va, la hija quiere ser astronauta, a la sociedad civil. Pero la sociedad civil por sí sola,
dice Hegel, literalmente, produce un espectáculo de exceso y de miseria, de desenfreno y de miseria, física, moral y de todas las formas posibles. La necesidad de acumular, sonará esto luego a Marx, en infinitas direcciones, en infinitas particularidades, sin dirección ninguna, porque nadie te puede decir a ti qué quieres tú y qué no quieres, está, dice literalmente, desbocada. Está desbocada. Entonces, ¿qué más remedio te queda? Pues no te queda más remedio que controlar la sociedad civil. Pero controlar no es una cosa que uno venga y ponga desde fuera. Aquí estamos conociendo el método especulativo. Aquí cada cosa lleva incorporada a la siguiente. Y de la misma manera que la familia lleva incorporado, por ejemplo, el encontrarse con otra familia, y con otra familia, y entonces ya tienes la sociedad civil dentro de sí, que produce ese espectáculo de desenfreno y miseria, deduce desde sí misma el concepto de Estado, como no podía ser de otra manera. Una necesidad, una instancia igualadora sobre ese terreno de la infinita diferencia. Nadie te puede decir a ti, en la sociedad civil, lo que te puede gustar o lo que no te puede gustar. Tú tienes derecho, digamos, a comprarte lo que quieras, siempre y cuando, digamos, el todo, el conjunto, se mantenga. Aparece el organicismo. Aparece, digamos, que el animal no puede permitirse tener alguna parte enferma. Esto tuvo luego muchos peligros. Es decir, si tienes parte de la sociedad enferma, ¿qué haces con ella? Pues igual, no sé. Todo el lenguaje del organicismo, que Hegel recupera aquí, ha dado luego lugar, digamos, a una herencia relativamente sospechosa. Ahora bien, claro, pero por otro lado, ¿a qué se enfrentaba? ¿Por qué él tiene que sacar este tipo de lenguaje? Porque lo que está enfrentando es el reino del atomismo y el individualismo extremo, incipiente, que él ve salir. Es decir, está enfrentando una sociedad que lo entiende todo en términos de mero contrato, y que peor aún, trata al Estado mismo como un contrato más entre particulares. Como si yo te vendo a ti mi juego y tú me vendes a mí el juego, bueno, pues ahora montamos un contrato un poco especial, pero bueno, que es como un contrato más, llamado Estado. Claro, eso para Hegel es insuficiente, porque ese concepto de Estado tiende a sucumbir en el individualismo, Nunca hay en el Estado moderno, digamos, una prioridad, por ejemplo, del todo sobre las partes. Los individuos normalmente piensan que ellos son más importantes que el Estado. ¿Cómo que el Estado puede reclamar mi vida si entra en guerra? ¿Cómo que el Estado me puede mandar a hacer la mili? No, hombre, no, yo soy libre. Todos cohabitamos una especie de espacio relativamente liberal en este sentido, en el que el individuo tiene mucha prioridad. Para Hegel esto es un principio desarticulador de la realidad estatal. Ahora bien, para evitar la tentación de un Hegel organicista y totalitario, digamos, y organicista, es fundamental recordar que las cosas no se suprimen por el camino, se conservan de alguna manera. Así que tiene que seguir habiendo contractualismo y tiene que seguir habiendo libertad individual siempre. Hegel lo dice muy claramente, cito de memoria, es que si leemos tardo más. La libertad es el principio al que no se puede renunciar de la modernidad. Es un bien que ya no tiene sustitución alguna, ya no hay marcha atrás. Dice claramente, la modernidad hace pie en Descartes, frase que luego encanta a Heidegger. Y a partir de ahí, ese yo pienso, ese yo quiero, ese yo elijo, ese yo deseo de esta manera, ese yo soy feliz así, ya no puede ser reconducido a elementos de tipo teleológico que te digan cómo tienes que vivir o qué tienes que desear. Se acabó. Y como en realidad el principio está siempre ahí, el principio de libertad está siempre ahí, todo el Estado, en un muy buen lenguaje moderno, es solo una maquinaria ad maiorem gloriam de ese principio. Es decir, no se supera la sociedad civil para suprimirla,
se supera precisamente para conservarla. Para conservarla. ¿Dónde está el peligro de las lecturas de Hegel? Hombre, pues en coger de la palabra Umgebung y priorizar la supresión por encima de la conservación. En priorizar a Parménides por encima de Heráclito. En priorizar el ser por encima de la nada. En no comprender qué significa devenir. En no haber leído la ciencia de la lógica. Es decir, comprender perfectamente el mecanismo del entramado del sistema, que no se deja, digamos, nada atrás nunca, es el único camino posible para no sacar lecturas de Hegel, pues ahora de izquierdas, ahora de derechas, depende de si hay mucha conservación o si hay mucha supresión. Claro, si uno lee por sí sola la filosofía del derecho, que es, digamos, el tipo de lectura que se ha hecho, sobre todo el desmarxismo, y en muchos casos en el siglo XX, hasta que se ha empezado, digamos, a leer la ciencia de la lógica o la filología del espíritu, uno es muy fácil que piense que las cosas se dejan atrás, que el Estado es lo supremo. Además, Hegel no ayuda. Hegel no ayuda porque si dice el Estado, Hegel escribe así, es el paso de Dios por el mundo. Claro, da la impresión de que es una especie de Dios que hay que adorar. Pero recordad que esto no es el final de la historia. Luego va a venir una filosofía del espíritu absoluto. Ya lo diremos un par de palabras sobre eso. El Estado no es lo superior en Hegel. Si lees solo la filosofía del derecho como hacen muchos, es difícil no decir con Hugo Ball que Hegel es, bueno, la razón prusiana hecha carne o lo que sea. Porque el Estado es lo último, es lo absoluto aquí. Es lo absoluto aquí. Pero quienes lean, digamos, la filosofía del derecho en el sistema, y nosotras, ahora que tenemos, digamos, este pequeño manual introductorio que estamos haciendo hoy aquí, sabemos que siempre que se presupone algo, lo que se está presuponiendo es este método que no deja nada atrás. Es decir, que cuando tenemos estas triadas de inmediatez, negación y negación de la negación, lo que tenemos, digamos, es que la negación de la negación conserva en parte las cosas, no las puede destruir del todo. Esto es lo que significa también finitud. Yo no puedo de repente diseñar un sistema utópico que se me ocurra, y borrar, digamos, todo lo que ya existe. Hay que negociar con las cosas, hay que transar con las cosas, porque hay leyes de la causalidad, hay resistencias materiales. Las obras de la libertad ofrecen resistencia, no me las puedo borrar a cañonazos todas. Hay que transar con la realidad, eso es la finitud. La negación de la negación implica conservación de las cosas. Implica que no se para o no hay, implica que, digamos, la orquesta puede seguir tocando, que el Titanic nunca se hunde del todo, Otra cosa, digamos, es que podamos estar en una especie de atardecer eterno del Estado. Eso será lo que habrá que pensar de hoy en adelante, digamos, o de los últimos 50 años en adelante. ¿En qué situación está esto de la finitud? ¿En qué situación está esto ahora mismo? Si no nos parece a nosotros que a lo mejor la sociedad civil ha desbordado el Estado y que por tanto la negación ha devorado la negación de la negación. Y por tanto hay empresas que tienen más poder que Estados, digámoslo sencillamente. Este es el tipo de preguntas que tiene que hacerse un lector de Hegel. ¿Cómo quedan las cosas? Nosotros podemos comprender perfectamente ya que, evidentemente, pues tenemos una fase inmediata de las cosas de lo mío y lo tuyo, una negación que es la retirada a la interioridad y decir, pues tu culpa, no era mi intención o lo que sea, y una negación de la negación es la que se incorpora todo aquello que es la familia, la sociedad civil y el Estado. Sabemos perfectamente que uno es arrojado a ese elemento inmediato que es la familia, sabemos que es negado por la sociedad civil y sabemos que hay una negación de la negación que es el Estado, pero que reincorpora y mantiene. El Estado acompasa y las familias acompasan sus días de fiesta con los días de fiesta del Estado. Las cosas, digamos, no desaparecen de un plumazo. Esto es lo que nos vamos a encontrar en esta obra y vamos a poder, digamos, seguir subdividiendo todo lo que queramos. Si, por ejemplo, cogemos Estado y lo abrimos también como hemos abierto eso, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues obviamente un derecho interno, un derecho externo
y una historia universal. Si abrimos el derecho interno, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues una división de poderes, y otra vez 3 poderes, y así con todas las partes, con todas las partes. Pero de nuevo, lo que no ocurre en ningún caso es que el Estado, que sí es el paso de Dios por el mundo, sea lo último. Digamos que lo que nosotros vemos son más bien las muletas de Dios en la historia, en forma de parlamentos, de facultades, de instituciones, de sindicatos, de lo que nos dé la gana, de sociedad civil reunida, lo que queráis. Pero Dios no pasa del todo. Cuidado con los ejemplos que utiliza Hegel, porque luego viene una filosofía del espíritu absoluto, que ¿qué va a ser? Si tenemos ya aquí derecho interno, división de poderes, derecho externo, soberanías enfrentadas entre sí, imposibilidad de la paz perpetua, ¿quién juzga eso? ¿Cuál es la negación de la negación? La historia universal, lo que queda de verdad al final, la recomposición continua de la historia, de las soberanías enfrentadas. Vale, pero es que después hay un paso más. Es que llega, digamos, la filosofía del espíritu absoluto. ¿Qué es ese salto? ¿Qué es ese salto? Yo no sé cómo... Pues básicamente volver al principio. Pero ¿cómo lo articula Hegel? Pues muy sencillo. Pues en otra tríada en la que vamos a tener arte. ¿Cómo? ¿Que el arte está por encima de las soberanías? Hombre, ¿qué pasa? ¿No puede haber ahora una guerra, no puede haber una invasión y que un artista pinte un mural? Y ponga entre paréntesis todas las soberanías, todos los juegos del derecho internacional, todos los juegos de paces y de no paces, de guerras, y diga, pues yo compongo un poema, una oda a la alegría. Beethoven, el himno de la 9ª sinfonía. ¿No pone acaso un artista, entre paréntesis, la propia historia de las soberanías enfrentadas para hacer una obra de arte? Claro que sí. ¿Qué viene todavía después del arte? La religión. ¿No depende la religión de esas obras de arte encarnadas en iglesias, de esos templos funerarios a la muerte de Dios, como decía Nietzsche? ¿No se ejecuta a través del arte esa religión y se comparte también más allá de soberanías? Desde luego. ¿Qué queda al final? ¿Qué queda ya para el final? ¿Qué puede ser el final? Esto es como cuando, no sé si habéis jugado a Dark Souls, pero llegas al final de Dark Souls 3, gente, estás en el final de la movida y aparece una cucaracha que te habla y te dice... Al final del juego, llevas ahí 200 horas muriendo, perdiendo tus horas, tus años de juventud, tus noches de fiesta, tus amigos te han dejado de hablar, pero al final todavía hay una cucaracha que está dispuesta a hablarte dentro del juego, que te dice, no temas a la oscuridad, fear not the dark, my friend, respondiendo también a la canción de Iron Maiden, fear of the dark, fear of the dark, fear of the... Dice, no temas a la oscuridad, mi amigo, y que comience el banquete. Fear not the dark, my friend, and let the fest begin. Y tú te preguntas, pero si el juego se acaba ya, queda un combate. ¿Cómo que comience el juego ahora? ¿Qué hay al final de todo el camino, por encima de la religión todavía? Pues solo una cosa, el reconocimiento de que todo era un camino. La filosofía misma. La vuelta al comienzo. Una recapitulación. Que el camino era el todo. Que no te puedes saltar los pasos. Que no te puedes saltar los pasos. Y así se entienden, digamos, los finales del prólogo de la filosofía del derecho. Uno no salta por encima de su propia sombra. La filosofía tiene que aprender el tiempo que nos toca vivir en concepto, las luchas hegemónicas, cómo una cosa exige la otra, ver el movimiento de necesidad, no negar al adversario, reconocer núcleos de racionalidad en él, que podamos incorporar como propios para seguir avanzando y reconocer básicamente que estamos siempre en camino, nunca fuera de él, nunca en otro lado, sino que somos básicamente siempre camino. Es decir, que las heridas no se superan, se conservan, se superan, pero se superan, digamos, de una manera muy peculiar, que es con la forma de una cicatriz. Uno se presenta a un nuevo amor, una nueva noche, lo conoce tal, en Tinder se está presentando, y tú, digamos, no les pones ahí, salvo que seas una red flag, no les pones ahí todas tus penas, todas las novias que te han dejado y demás. Se presupone que esa otra persona es también una herida en camino hacia otra cosa. Entonces, una herida abierta con unas pocas suturas se presenta a otra herida abierta. Un camino que ha superado todas las escisiones, todos los descarríos del espíritu, todas esas especies de perdiciones, de noches, digamos, del espíritu, como diría Hegel. De noches en las que uno piensa que todos los gatos son pardos, ¿no?
después de beber unas cuantas cervezas, ¿no? Después de todos los descarríos del espíritu, uno se presenta y no puede exponerle a la otra persona la totalidad, porque sería un filósofo demasiado sistemático, sería una red flag y le llevaría miles de páginas. La presentación, digamos, es relativamente parcial. Das ejemplos. Eres una manifestación de la herida incardinada en el espacio-tiempo, en un reino de objetos, en ese conjunto de la filosofía del espíritu objetivo, en ese mundo que es la eticidad de un bar, la eticidad concreta, el orden concreto positivizado que te muestra mediante normas cómo pedir una cerveza o cómo no. Y ahí un montón de heridas se encuentran y ahí de alguna manera exponen diferentes manifestaciones de lo que hay. Y lo que se reconoce es que básicamente contarlo todo, contar toda tu vida, sería contar toda tu vida. Es decir, todos los pasos sin dejarse ni uno. Desde el ser y la nada, desde la primera duda metódica, desde el primer movimiento de tensión que hay entre el ser y la nada, hasta el reconocimiento de que solo se puede, digamos, filosofar con el camino entero, que el camino es la suma de todas las heridas recorridas. Ese es el punto en el que se queda al final. Eso es el final del sistema. Y esas son las correcciones que aguardan todavía a la filosofía del derecho, que no puede ser la última palabra. Que no puede ser la última palabra del espíritu, que necesita una ulterior reconciliación en forma de arte, como Goethe escribiendo Germán y Dorotea, que hace falta una última forma de reconciliación, la que aguarda en la religión, pero que tampoco puede ser la última, que tiene que ser negada por una última forma de reconciliación, que es la de reconocer básicamente nada, el camino. Lo dejamos aquí. Muchas gracias.